¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a su amigo licenciado René Castellano Guín, director de este medio informativo, revista Lex Informa. Hoy tenemos un invitadazo de honor, el maestro Eric Jonathan Mejía Iglesias, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de México. Maestro, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Licenciado Castellano, muchas gracias por la invitación, aquí estamos a la orden. Pues bienvenida a tu casa. Gracias, muchas gracias. Tenemos un tema bien importante, maestro. Queremos hablar contigo la estrategia de litigación. ¿Cómo se manejan las estrategias o cuántas estrategias hay? A ver, cuéntanos. Yo creo que esto parte de un origen. La estrategia de litigación parte desde que el abogado toma el caso, crear una teoría del caso con sus elementos bien estructurada para saber cuando ya esté en una etapa de juicio cómo poder defender a su representado, ¿no? En este caso, bueno, existen diferentes estrategias de litigación, ¿no? El artículo 373 establece reglas de interrogatorio, las preguntas, cómo contrainterrogar. Entonces, parte primeramente del conocimiento de la totalidad de la carpeta del defensor. A veces los defensores llegan así rápido y leen la carpeta y, bueno, parte ahí de un estudio, ¿no? Un estudio a fondo y posteriormente, bueno, ya en la etapa de juicio oral, ahí haciéndole preguntas ya sea a los testigos o a los peritos, dependiendo, pues ahora sí que si ellos ofrecen pruebas o no, en ese momento es el momento para ofrecer y para realizar sus interrogatorios o contrainterrogatorios. Y para ello, pues bueno, el mismo Código Nacional establece ciertos parámetros para poder realizar esos interrogatorios y que los jueces pues permitan, ¿no?, ese tipo de preguntas. Los jueces pues realmente tienen que basarse en la igualdad, ¿no?, entre las partes. En ese principio, los jueces no pueden objetar las preguntas, ¿no? Perdón. Vamos a empezar. ¿Desde dónde deben hacer la estrategia de litigación? ¿Desde la noticia criminal? Principalmente desde que tienes conocimiento tú del asunto. Ok, desde ahí vamos. Desde ahí, ¿por qué te comento esto? Porque a veces toman el asunto a la mitad, en la intermedia. Así es. ¿No? ¿Ahí qué pasa? Ahí ¿Qué hay tiene que que hacer? crear ¿Cómo estudiar? Si ya dictó el juez el auto de apertura a juicio oral y se fueron, como lo llaman algunas ocasiones, defensa pasiva, pues tienen otras opciones, ¿no? El artículo 390 precisamente establece también situaciones de prueba nueva que pueden desprenderse, esa es parte de la estrategia, ¿no?, que pueden desprenderse a lo mejor de la declaración del mismo acusado. Entonces, si lo tomaron desde el principio, realmente la estrategia, en mi particular punto de vista, pues es desde que se le formula la acusación. Okay. ¿Por qué? Porque ya de ahí sabemos realmente qué es lo que el fiscal está acusando y con qué nosotros nos vamos a defender. Pero no siempre es así. A veces están a la mitad de juicio y ya el abogado se fue y ahora viene otro abogado y pues, ¿qué va a hacer, no? Si ya está a la mitad, viene la estrategia. ¿Qué voy a hacer? Preparar a lo mejor a mi representado para que pueda rendir una entrevista y de ahí sacar unas pruebas nuevas. Claro. Entonces empieza la contienda, ¿no? Empieza esa contienda en la cual, bueno, el fiscal normalmente siempre inicia con todas sus pruebas y pues la defensa tiene la opción precisamente de contrainterrogar lo que está preguntando el fiscal, ¿no?, lo que dijo el testigo. Y para eso se establecen ciertos lineamientos. El artículo 373 precisamente establece qué lineamientos y qué parámetros vamos a tener nosotros para poder realizar esas preguntas. Entre ellas, bueno, refiere precisamente que el oferente de la prueba pues hace preguntas, no puede hacer preguntas más bien sugestivas, ¿no? Así es. Pero en el contrainterrogatorio sí se puede. En ambos casos, ya sea interrogatorio o contrainterrogatorio, pues el 373 establece que en caso de que fueran preguntas ambiguas o poco claras, impertinentes, conclusivas, argumentativas, ese tipo de preguntas no pueden pasar. Por lo tanto, entonces vienen las reglas de las objeciones. La contraparte debe de objetar precisamente esa pregunta para que el testigo pues no arroje información, que esa información pudiera ser utilizada, ¿no? Tanto la fiscalía como la defensa pues puede ser que tenga sus testigos preparados, ¿no?, para ello. Por ejemplo, como órganos técnicos, los peritos pues evidentemente rindieron un dictamen, están preparados. Sin embargo, la estrategia de la contraparte pues es evidenciar ciertas situaciones que a lo mejor no están plasmadas por escrito en una entrevista o en un dictamen inicial. Parte de las reglas de este interrogatorio y contrainterrogatorio pues es precisamente que evidencien contradicciones o que superen contradicciones, o también apoyar la memoria a nuestros testigos, ¿no? Claro. Y por ello también el artículo 376 pues nos da esa facultad.
Por ejemplo, si yo tengo a mi testigo o a mi perito y a este se le olvida algo, pues entonces yo le puedo apoyar la memoria, pero no es tan sencillo. Tenemos que cumplir con ciertas formalidades. Una de ellas es que se tengan por sentadas las bases. ¿Y qué es sentar las bases? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de sentar las bases? Porque hemos escuchado que dicen, no, su señoría, no Pero se, ¿hay no se naturaleza permite. jurídica para sentar las bases? Es a lo que voy. Yo también me hago esa pregunta, ¿la hay? Es a lo que yo voy. ¿Dónde está? ¿Dónde ¿Dónde- nace? ¿Dónde nace? ¿Dónde Así nace? es. ¿Por qué incluso algunos juzgadores efectivamente no hacen todas las bases, fiscal o no hacen todas las bases, ¿no? Defensor. Entonces, a la interpretación, pues es sentar las bases es hacerle del conocimiento a su señoría la existencia de un documento, la existencia de una entrevista, la existencia de algo donde se va a apoyar el testigo o el perito que ya obra dentro de la carpeta de investigación. Esa es una parte fundamental para sentar las bases. Y para ello, pues el testigo tiene que referir lo que nosotros pretendemos hacer. Por ejemplo, si el testigo refiere, es que cree que no me acuerdo. Ah, bueno, ya dijo una parte fundamental, que no se acuerda. Claro. Ahora, esa es una parte de esta estrategia. Falta decir la existencia de ese documento. Entonces, con base en las preguntas que van a realizar las partes, tiene que referir al testigo perito la existencia de ese documento. Estas dos situaciones, ya que están plasmadas, ahora sí, ya se puede realizar el ejercicio para apoyo de memoria. Tiene que referir el objetivo. Ahora sí, su señoría, permítame realizar un ejercicio de litigación que consiste en apoyarle la memoria, en primera porque el testigo refiere que no se acuerda y en segunda porque refiere la existencia de un documento que él rindió ante el Ministerio Público. Claro. Ok, subraye la parte conducente. Aquí hay algunos criterios precisamente para poder evidenciar en este caso apoyar la memoria, y alguno de ellos es que en algunos casos subraya la parte conducente, se le corre traslado a la contraparte, y eso es suficiente. En otros casos, en ese caso, únicamente lee uno, ya sea defensor o fiscal, y le pregunta, ¿esto fue lo que usted, o la fecha que no recordaba o lo que no recordaba? Claro, Sí, claro. sí es. Sí, claro. Entonces, ahí surgen otros criterios. Por ejemplo, como lo es, el Código Nacional establece que se le mostrará o que se le muestre al testigo y que él lo lea. Esa es otra manera. Es decir, se le corre traslado a las partes y se le pone a la vista al testigo. Claro. Y el testigo debe de leer la parte Lo que conducente. él mismo escribió, firmó. Correcto. Entonces, esa es la manera correcta. ¿Y por qué son estrategias? Porque si alguna de las partes no se la sabe, pues no va a poder apoyar la memoria a su testigo o a su perito. Vamos a suponer que hizo su dictamen el perito y refiere la fecha 10 de marzo. ¿Pero qué cree que es 10 de mayo? Entonces se equivocó mi perito se equivocó. Claro. Por lo tanto, entonces quiero corregirlo a él. Los mismos términos, se tienen que sentar las bases y poder solicitarle a su señoría que nos permita superar una contradicción, porque mi testigo se equivocó. Subrayamos la parte conducente y sigue siendo lo mismo. Pero si no sabemos, pues te va a objetar. Su señoría no es el ejercicio que pretende ofrecer la contraparte. Claro. Por supuesto, se va a oponer y no lo van a permitir. Y si no lo permiten, pues entonces incorporamos un dictamen que no es de una fecha. Entonces imagínese que fuera un dictamen de necropsia, pues efectivamente el hecho se destruye por completo, ¿no? Porque tiene otra data, ¿no? Entonces es importante saber estas estrategias. Otra precisamente de las estrategias es evidenciar la contradicción. Hay que estar, siempre lo comento, pero muy, muy listos en la etapa de juicio de lo que están preguntando y de lo que obra dentro de los antecedentes. Porque a lo mejor dice otra cosa el testigo y yo como contraparte me di cuenta que dijo otra cosa de lo que está en la entrevista. Por lo tanto, entonces, en los mismos términos, ya habiendo sentadas las bases, solicito precisamente que se me permita evidenciar una contradicción. No es necesario más. Los jueces toman en consideración efectivamente que dijeron una cosa en juicio diferente a la que obra en la carpeta de investigación. Entonces, dentro de estas estrategias, se debe de dominar, ¿no?, por completo una, y dos, estar al pendiente de las preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas puedo hacer yo, que soy el oferente de la prueba? ¿Sí? Y para empezar, yo no puedo hacer preguntas sugestivas, ¿no? ¿Qué hizo usted el día 15 de mayo del 2020? ¿No? Estoy sugiriendo. Pero para entender, ¿qué es sugestivo? Estoy yo haciendo la sugerencia al testigo que me conteste. Lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Okay.
¿no? Entonces, bajo esos términos, pues yo le voy a preguntar, ¿no? ¿Qué hizo usted el 10 de mayo? Ya le está Ya le dije la respuesta, Sí, ¿no? claro, Por supuesto, me tengo que oponer, por eso muchas veces ya nada más vemos, ¿no? A los jueces que voltea a ver a lo mejor a las partes y dice, bueno, no le va a objetar, no le va a objetar, claro. la deja pasar, bueno, pues ya esa es una situación que ahí es la lucha, ¿no? Ahí debe de estar uno, pues primero pues con los conocimientos precisamente de litigio, la verdadera contienda, que lo mismo sucede como otra estrategia de litigación, la incorporación de alguna evidencia, ¿no? La incorporación de placas fotográficas, la incorporación de algún documento. ¿Cómo vas a incorporar un medio de prueba que sea lícito? Vamos a hablar de la licitud. Primeramente, para incorporarlo en juicio, previamente debió de haber sido admitido Claro. en la etapa intermedia. Desde ese momento, el juez ya no puede retrotraerse. Ya estando en juicio, el juez únicamente escucha el debate, porque ya hubo un momento procesal para poder debatirlo en la etapa intermedia. Te pongo yo a lo mejor un ejemplo, ¿no? El reconocimiento de personas por fotografía, ¿no? El Código Nacional, el Código establece precisamente lineamientos específicos, que a lo mejor tienen que ser diversas personas lo que lo tienen que hacer. Si no es así, pues por supuesto que en la intermedia, si no lo debate el defensor, pues es un principio de contradicción. Si no lo debate, pues va a pasar, ¿no? Claro, No va a haber ningún problema. Y en la etapa de juicio oral, pues la consecuencia no es para el fiscal, va a ser para la defensa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora sí se va a dar cuenta si es una defensa nueva, oye, ¿por qué si hubo esta irregularidad? ¿Ahora qué hago, no? Claro. Y ya no puede retrotraerse. Ahora bien, se presume que después de ya teniendo el auto de apertura, juicio oral, pues con ese auto de apertura todo ya se puede incorporar si es que utilizan las técnicas correctas, no porque esté en el auto de apertura. Por favor, señoría, ponga el disco para que vea usted las fotografías, ¿no? Claro. Hay una estrategia también. El artículo 383 del Código Nacional establece cómo se incorpora y también se tienen que sentar las bases. Y de igual manera la existencia de que un perito recabó tales fotografías y también la vía de incorporación porque el perito va a hacer y también que sea admitido, que ya esté admitido dentro del auto de apertura a juicio oral. Entonces, este conjunto de elementos pues crean todas estas estrategias, porque si tú no sabes cómo incorporar algo, pues entonces ahí es donde nos va obviamente pues a ir ganando la contraparte, Claro, ¿no? claro. Entonces realmente por eso yo comentaba en un inicio que la teoría del caso es relevante, porque voy a ver con qué voy a defender, incluso si fuese una defensa pasiva, qué voy a interrogar, el auto de apertura, revisarlo bien a cabalidad para saber cómo el fiscal va a incorporar y por dónde nosotros, a lo mejor como defensores, contradecir o no permitir que lo incorpore por alguna deficiencia. Eso es la estrategia de litigio, la estrategia de litigación, grosso modo, con estas pues pequeños movimientos, ¿no? De juego de ajedrez que se pueden hacer. En el contrainterrogatorio pues ya relativamente es más libre de cierta manera, ¿no? Porque ahí es donde a veces nos perdemos. Debe de versar únicamente sobre lo que refirió el testigo. Claro. Y hay veces que se tiene en los antecedentes de la carpeta y el testigo de este lado y queremos preguntar de lo que está aquí. Pues obviamente es objetable, ¿no? Porque el testigo no lo ha referido, es decir, no podemos incorporar información al testigo, pero el juez no lo va a corregir, ¿verdad? No va a decir, a ver, fiscal, esto no es, esto sí es. Por eso es la contienda, por eso es la estrategia que cada uno debe de tener y ya en la etapa de juicio oral, pues obviamente sí hay que estar como muy, muy bien enfocados en los cuestionamientos de cada una de las partes y pues ahora sí que con los artículos, ¿no? Claro, ver cuáles sí se pueden objetar, cuáles no, para evitar que se incorpore más información de la que precisamente ya se ha establecido en un antecedente de investigación. Hablabas de la teoría del caso. Ya tengo mi teoría y tengo mi estrategia de litigación. ¿Me voy sobre esa línea o se puede modificar? Porque si ya tengo mi teoría del caso, ¿qué va a pasar si existe algo que me haga modificar, que no puedo seguir así? ¿Qué pasa, fiscal? Yo soy de la idea de que si tenemos plasmada una teoría del caso, ya no se cambie. Pero la teoría... bueno, adelante. Sí, pero si efectivamente sucede algo que yo no esperaba... Así es. ¿Y qué voy a seguir con mi misma teoría? ¿O se puede modificar? ¿O los jueces se están dando cuenta que estás cambiando la estrategia? Se pueden dar cuenta y por eso precisamente es una estrategia en sí.
pues puedes cambiarlo cuando tú quieras, ¿no? O sea, finalmente lo que te va a beneficiar. Un ejemplo, si teníamos pensado nuestro testigo estrella y falla, Así ¿no? es, Como falla, defensor, así es. no se pudo desahogar Así es. como yo quería, que empiezo a pensar, prueba nueva, ¿qué le pongo? Prueba nueva de esto, prueba nueva, o sea, empiezo yo a generar, no la cambio, genero nuevas estrategias para poder robustecer lo que yo tenía. ¿Por qué? Porque fue algo ajeno al defensor, fue algo ajeno, fue el testigo el que posiblemente cometió ese error. Algunas veces los defensores, si no es que su mayoría, pues preparan a sus testigos. Sin embargo, hay veces que pues son a lo mejor personas adultas y se ponen muy nerviosas, ¿no? Así es, claro. Entonces, hay muchas circunstancias ajenas incluso que no son atribuibles al propio testigo, ¿no? Entonces, ahí se pues cambia la estrategia precisamente el defensor. Hablemos del alegato, el alegato de apertura. El alegato de apertura, pues es una promesa que hacen las partes, tanto el fiscal como lo hace el defensor, ¿no? Yo que prometo al finalizar este juicio, ¿no? Yo prometo, regresamos, es mi teoría del caso, cumplir con esa teoría del caso, ¿no? Yo como fiscal, entonces voy a decir que mi hecho circunstanciado lo voy a comprobar con mi clasificación jurídica, esto y esto. Claro. La defensa lo contrario, ¿no? Que no le asiste la razón al fiscal en virtud de que hay ciertas deficiencias, ¿no? Y que las voy a probar. Hay veces que incluso al inicio de un alegato sí se percatan los jueces y al finalizar es algo completamente diferente. Entonces la promesa no se cumple, ¿no? Así es, sí. Sí, no se cumplió. Y pues obviamente eso es parte también del cambio de estrategia, ¿no? Que se va a realizar y la importancia de que si ya tenemos un defensor, pues continúe, ¿no? Con ese defensor, porque ya llega otro y luego otro y luego otro y se va perdiendo la esencia realmente de lo que yo quiero demostrar en esta etapa, ¿no? Entonces... Pero también yo creo que muchas veces el defensor más bien lo cambia al cliente porque más bien los clientes quieren agilidad, se desesperan, fiscal, o creen que el abogado privado no está haciendo su trabajo, por eso los cambian constantemente. Y sí se pierde la secuencia de la teoría del caso, o lo que tú estabas hablando, ¿no? Así es, en este caso, bueno, ha habido incluso que en la etapa de juicio han cambiado hasta 10 defensores, ¿no? Así, una audiencia uno, otra audiencia otro, y ahora se suspende porque me voy a imponer, y se suspende, y se suspende, y se suspende, y ahora ya no regresó las copias, y entonces empieza ahí a ver como esta situación, pues, afectando, en este caso, al justiciable, ¿no? Porque, pues, él es el que se está retrasando, el que está adentro, de cierta manera, si es que está privado de su libertad, y bueno, pues el único afectado es él y eso no lo entienden, ¿no? A veces los familiares. Entonces hablamos que en los alegatos de apertura, ahí entra la estrategia también de litigación. Sí, de cierta manera. Yo creo que sí entra. O ahí ya entra ya más el enfoque hacia dónde vas. Entra la meta, nuestro objetivo. Ya ahí es el objetivo. Así es. Por eso va como de la mano, ¿no? Este es mi objetivo y esta es mi estrategia. Y ahora sí vamos. Tengo que ir de la mano cumpliendo lo que yo prometí en un inicio, ¿no? O sea, porque digo que no sé, el fiscal no cumplirá tal hecho circunstanciado de tal forma, ¿qué estoy haciendo? ¿Va el primer órgano de prueba? Ah, bueno, que pase el primer órgano de prueba. Desde ahí ya empiezo, ¿no? A cumplir con lo que yo dije en un alegato inicial. Y ha habido veces que los jueces citan a todos los órganos de prueba y son a veces hasta 15, 20 en un día. Sí, no terminas inclusive. Sí, no, y desde las 2 de la tarde dan las 12. Así es. Desde las 12 de la noche y sale de audiencia y antes de los 10 días, como establece el código, el resto y vámonos, ¿no? Claro. Hay otros que no, que citan uno o que citan dos. Entonces empieza pues a ver esa como que va preparado, ¿no? El abogado como para 2, 3 testigos y de repente no, pues que van todos. Pero es que eso pasa, fiscal. Muchas veces, a ver, yo traigo un testigo, pues el fiscal trae el otro, ¿no? Si tú me traes 10, en la defensa privada yo traigo 10. ¿Así es? No. Todo va desde la etapa intermedia, ¿no? En la etapa intermedia, pues ustedes como abogados tienen la opción de contestar esa acusación con todos sus órganos de prueba, ¿no? Y ya posteriormente en su prueba nueva, pues ya puede meter los que él quiera, ¿no? Siempre y cuando... No, yo lo que te pregunto, estoy de acuerdo que lo que quieras, pero vámonos a la base central. No es cantidad, ¿no? Sino es calidad, ¿no? Muchas veces igual, yo he visto muchos fiscales que en su desahogo llevan peritos y peritos y peritos, testigos, y la defensa privada lo mismo. Parece competencia, a ver quién trae más. Efectivamente, se pierde... Ahí se pierde la estrategia de la litigación.
Cada órgano de prueba va a demostrar algo, ¿no? A eso supuestamente vamos, pero son repetitivos. Sí ha pasado, ¿eh? Sí ha pasado y bueno, ahí ya es... Yo lo he visto constante, ¿eh? Ahí es lo que los abogados en algún momento, voy a ofrecer esto, por ejemplo, voy a ofrecer al psicólogo, voy a ofrecer a un criminalista, voy a ofrecer como pruebas de refutación a lo mejor o como sea, pero ¿qué está realmente tratando de demostrar? Así es, ahí ¿No? vamos, O sea, ahí vamos. Si ya hay un crimen por parte de la fiscalía, ¿cómo le puedo llegar a él? ¿No? Si fuera de refutación, ok, vamos bien. Pero sigo insistiendo, ¿no? Ya la estrategia del abogado va cambiando. O sea, ¿qué es lo que pretende él demostrar? Pues en el alegato de apertura, ahí lo dice. ¿Qué es lo que va a demostrar? Y bueno, pues ya que lo demuestre, pues ya eso es otra situación, ¿no? Demostrárselo ¿a quién? Al juzgador. Al juzgador. Tiene que demostrarle al juzgador que se cumplió con su promesa, que existió esa duda razonable que se le generó al juez para que pueda absolver, o en su caso el fiscal para que pueda condenar, ¿no? Entonces, en esa contienda, pues los jueces van tomando nota, ¿no?, de todo lo sucedido y con base a las máximas de la experiencia y situaciones pues propias, ¿no?, de los jueces y también tomando consideraciones jurídicas, pues obviamente toman una resolución final. En un interrogatorio, interrogar tú como fiscal, a un perito sabedor, vamos a hablar sabedor del derecho, con experiencia, y entrevistar a un testigo, hay mucha diferencia cómo vamos a interrogar al perito y cómo vamos a interrogar al testigo. Sí, sí hay mucha diferencia porque el perito es un órgano técnico, ¿no? Yo Claro. pretendo pongo un ejemplo de cada uno, ¿no? En este caso un perito en criminalística, ¿qué es lo que pretendo demostrar? Pues a lo mejor el lugar del hecho, mostrarle a la señoría que existe un lugar donde sucedieron los hechos, donde hay a lo mejor sangre o a lo mejor algún elemento, ¿no? Y con el testigo a lo mejor pretendo circunstanciar algo. Claro. Entonces las preguntas son completamente diferentes, ¿no? Con el perito puedo incorporar unas placas fotográficas que recaba, a lo mejor con algún testigo pretendo incorporar un acta de nacimiento, ¿no? A lo mejor para acreditar la identidad de alguna persona, ¿no? En ese sentido. Entonces las preguntas sí son completamente diferentes por lo que hace a los peritos y a los testigos, ¿sí? Sí, la esencia realmente es diferente. El perito ni siquiera conoce a nadie, ¿no? O sea, realmente, sí, y el testigo, pues, por obvias razones, tiene, de cierta manera, tiene alguna vínculo, ¿no? Por eso precisamente está ahí. Entonces, esa sería una de las diferencias grandes. Señor fiscal, vamos ya por la recta final. Quisiera preguntarte, vamos a hablar en la clausura de los alegatos. ¿Qué es un alegato de clausura? ¿Qué hay? El alegato de clausura es el análisis que se realiza únicamente de lo que se ha desahogado en el juicio. Ahí ya no es lo que comentabas ahorita, ¿no? La promesa. ¿Ahí qué hay? Ahí ya se supone que se ya acaba se la promesa. Lo que yo dije al principio, ¿no? Okay. Entonces, hay muchas veces que los alegatos de clausura los basan conforme a los antecedentes de investigación. Y no es así. Los alegatos de clausura son con relación a lo que depuso cada órgano de prueba. Cada persona desfiló y dijo algo. De ese algo yo tomo una esencia y trato de hacerle ver a su señoría, ¿sí?, lo que dijo cada una persona para probar mi hecho, entre testigos y peritos, ¿no? Llegar a una conclusión que lo tome en consideración para esa probabilidad, poder quebrantar el principio de presunción de inocencia, lo contrario de la defensa, ¿no? Él crea su propio alegato de cada testigo para poder solicitar una absolución, pero es el análisis de lo que cada uno de los órganos de prueba dijeron en su momento en el juicio, ¿no? En eso consistiría ese alegato de clausura. Pues fiscal, yo te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros. ¿Algo más que quisieras agregar, porque ya estamos en la etapa final, que se nos haya pasado? Pues nada, solamente agradecer por la invitación. Estoy yo pendiente también de sus revistas y bueno, pues para mí un verdadero placer haber participado con ustedes y veo que hay muchas personas, jueces y compañeros fiscales también, claro, con los que pues han venido a platicar con ustedes. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes. Muchas gracias, licenciado. No, gracias a ti, ¿verdad? Gracias. Esta es tu casa, cuando gustes, las puertas abiertas. Muchas gracias. Gracias a ti, pues hasta la próxima.